la condena a la muerte del alma ahora no es por pecar, no es por cometer pecados, no, sino por no creer que cuando Cristo, en vez de nosotros, ya fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros que le fueron imputados penalmente a él, así consistió la salvación, en eso consistió, en una sustitución del ser humano sustituido por Cristo en la cruz, en un juicio de condenación por todos los pecados nuestros, todos los pecados que nosotros cometeremos desde Adán hasta el último ser humano que pise el globo terráqueo, por los pecados de nosotros, nos salvó de nuestras almas. Cuando murió, fue condenado a la muerte y murió, en efecto, por los pecados de nuestras almas, ¿ya? Los pecados de nosotros, de nuestras almas, entonces así nos salvó nuestras almas de la muerte. ¿Ya? La condenación es por no creer lo que hizo Cristo en la cruz, ¿ya? O por no creerlo con fe, lo cual es otra manera de no creer. No tener certeza en Cristo respecto a dónde se va después de morir. ¿Ya? Esa es la condenación. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Cristo dijo que nos dio vida eterna. El Padre Celestial ha dicho que nos ha dado vida eterna. Dios Hijo, que no miente, y Dios Padre, que no mienten, nos han dicho que nos han dado vida eterna a nuestras almas pecadoras. Sí, porque nuestras almas son pecadoras. Todo el tiempo que el alma humana viva incorporada en el cuerpo físico, toda nuestra vida terrenal, vamos a caer en pecados. Y para Dios no existe diferencia de pecado. No hay tal cosa como que hubiera un instrumento para medir los pecados, el tamaño de los pecados. Estos pecados son condenables con la muerte del alma, y con el pecadímetro que yo tengo, supuestamente, mido este pecado y este pecado no es condenado con la muerte del alma. No existe el pecadímetro, por decirlo así. Algún instrumento que pueda medir que los pecados sean condenados con la muerte del alma, estos y estos otros no sean condenados con la muerte del alma. Todo pecado, no importa de qué tipo sea. No importa si fue un pecado de mal pensamiento o un pecado de homicidio, un pecado de una violación o un pecado de tener un mal deseo. Son todos condenados con la muerte del alma. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá, ha dicho el Señor en Ezequiel 18:4. Entonces ahora, después que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y es nuestro Salvador, mi Cristo es mi Salvador de mi alma. Cristo es el Salvador de que yo me vaya al infierno. Cristo es el Salvador mío de que yo me vaya al infierno. Yo ahora, cuando peco, cuando yo violo, cometo mentiras, estafo, tengo malos pensamientos, me masturbo, veo algo inmoral, pornografía, codicio, me emborracho, fumo, tomo, vuelvo a fumar, vuelvo a tomar, miento, robo, soy incondenable penalmente. No voy al infierno, porque Cristo me salvó en la cruz. Cristo ha salvado a personas pecadoras, y todos los seres humanos somos pecadores. No hay ninguna persona que no sea pecadora, o que muera sin pecar, que llegue un momento tal que de ahí en adelante no peque más. No existe esa persona. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bien, ¿alguien me puede ayudar diciendo si está operando este micrófono inalámbrico? ¿Podría ser tan gentil de decirme? Me voy a retirar de la pizarra y voy a estar botándole unos golpecitos al micrófono. ¿Ya? Si se sienten los golpecitos del micrófono, o el volumen de mi voz se mantiene al mismo nivel. El volumen de mi voz se mantiene al mismo nivel. Se escucha al mismo nivel. ¿Se sienten los golpecitos que doy al micrófono? Si es así, entonces sí está operando el micrófono inalámbrico. ¿Está operando o no está operando el micrófono inalámbrico? ¿Alguien me puede decir? Para que ya predique con más confianza. ¿Alguien me puede decir en sus comentarios? Javier San está saludando. No, Javier, por favor, dígame, ayúdame si realmente se está escuchando mi voz a través del micrófono inalámbrico. Yo necesito que ustedes oren por mí, que no se saluden entre ustedes, sino que se pongan a orar. ¿Ya? El hermano Ulises está saliendo en vivo en un video. Oremos, porque se está dando una batalla espiritual enorme, hermano.
Mientras ustedes se están saludando, los que son hermanos en la fe, Satanás está desviando la atención de muchas personas. Entonces, cada hermano que está viendo, no se ponga a contemplar este video y piense que este video no cuesta, que es fácil para mí hablar. Oren los que son hermanos en la fe, oren y digan, Padre Celestial, ayuda a nuestro hermano Ulises, que sea guiado por el Espíritu Santo. Está dando una batalla espiritual enorme porque Satanás quiere arrebatar almas al infierno. Esto es una batalla espiritual. No es para estar viendo una película de Hollywood, ¿ya? Yo creo que está bien que se saluden entre ustedes, pero concéntrense en lo que estoy hablando. Muchos de ustedes ya lo saben, pero oren por aquellos que no lo saben. Esto es una batalla espiritual la que estoy dando ahora. El Señor nos encomendó a los salvados a predicarles el Evangelio a toda criatura. Y Satanás va a oponer resistencia de diferentes formas. Lo que estoy haciendo ahora es único. Esto que estoy haciendo yo no lo hace cualquier persona. Toda persona que me está viendo en este video, ponga mucha atención porque yo no estoy hablando de política. No estoy hablando de cosas religiosas. No estoy hablando de cosas ideológicas. Estoy hablando palabras de vida eterna. Querido amigo, si usted muere en sus pecados, va a tener que rendirlos en el juicio ante el gran trono blanco. Mi querido amigo, no mueran sus pecados. Y todos los que son hermanos en la fe, los pocos que son hermanos en la fe, oren por esta transmisión en vivo. Oren, concéntrense, arrodíllense, oren al Padre Celestial y digan, el hermano Ulises Tudillo está saliendo en vivo predicando el Evangelio, postro mis rodillas en oración intensa al Padre Celestial porque se está dando una guerra impresionante en el universo. En este momento las huestes espirituales de maldad están haciendo todo lo posible para que esta predicación no sea oída, no se conozca lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz fue darnos vida eterna, no una salvación que se pierde, no una salvación que dependa de nuestras conductas, de nuestro hacer o dejar de hacer, sino vida eterna nos dio Cristo. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Vida eterna, eso es. Que a pesar de que nosotros seremos personas que moriremos cometiendo pecados, por ningún pecado que cometamos, nuestras almas serán condenadas a la muerte. Porque si fuesen condenadas a la muerte, Cristo estaría mintiendo diciendo que nos dio vida eterna. Vamos a leer el Evangelio. El Evangelio. Vamos a citar lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio. El Señor dice, el que crea en el Evangelio con todo su corazón, con fe, ¿ya? Si cree con fe, yo le sumerjo el Espíritu de Cristo en él. El que creyere, y como resultado de haber creído en el Evangelio, el que creyere en el Evangelio, en este anuncio, el que lo creyere, y como resultado de haberlo creído con todo su corazón, con fe, yo sumergiere al Espíritu de Cristo en él, la persona fuere bautizada con el Espíritu Santo, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Pablo nos dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio. Si no os agarráis a este anuncio, y en cambio os asís a otro anuncio diferente a este, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis sin fe, creísteis, pero con alguna incerteza, con alguna incredulidad, creísteis dudando. Eso no sirve, eso no te sirve ese creer es en vano, a no ser que en vano creísteis. Cristo pide que se crea con todo el alma lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna. Que nos entendamos con vida eterna, porque eso fue lo que Cristo nos vino a dar, vida eterna. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado. No que Cristo resucitó por él mismo. Cristo puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Le fue resucitado su cuerpo, y que ha sido resucitado. Esto es muy relevante. Tal vez usted piensa que esto es un detalle insignificante, pero es muy relevante. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, Jesús, a quien resucitó de los muertos, a Jesús,
que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. No que Él resucitó por sí mismo, no que Él volvió a tomar la vida de su cuerpo. Él puso la vida de su cuerpo en la cruz, pero no volvió a tomar su vida, la de su cuerpo. Pero el alma de Cristo sí. En Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo antes de ir a la cruz: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida, la vida de mi alma, no la vida de mi cuerpo. Cristo en la cruz puso la vida de su cuerpo, su espíritu y su alma. Pero aquí se está hablando del alma, en Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y este mandamiento, para salvar nuestras almas, para darnos vida eterna, lo tenía que consumar el Señor. Era el mandamiento del Padre para con su Hijo. Es por eso que nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículo 26 al 30, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, que ya todo había sido consumado, que Cristo había puesto la vida de su alma, había entrado en muerte por causa de nuestros pecados. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Y Cristo entró en muerte de su alma, sustituyendo nuestras almas. Así es la salvación, sustitución de nuestras almas, por causa de los pecados de nuestras almas que le fueron cargados a Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y por eso todo el globo terráqueo se oscureció en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, donde hubo tinieblas en toda la tierra, como dice Mateo capítulo 27, versículo 45 al 46. Y cerca de la hora novena el Padre lo desamparó. El alma de Cristo entró en muerte. El alma de Cristo. Cristo puso la vida de su alma. Entró en muerte por causa de nuestros pecados. La muerte del alma es el desamparo eterno. Y Cristo, su alma fue desamparada cerca de la hora novena por el Padre. Y ahí el alma de Cristo entró en muerte. En ese momento, nosotros jamás entraremos en muerte en nuestras almas por nuestros pecados. Eso significa que nuestras almas quedan con vida eterna. Cristo entró en muerte eterna, sustituyendo nuestras almas, porque sobre Él estaban nuestros pecados, que se pagan con la muerte del alma. Y cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, eso ocurrió en un segundo en la cruz. Entonces ahora tenemos nosotros Juan capítulo 19, versículos 26 al 30. Cuando todas las tinieblas se despejaron, y ahora Cristo está hablando con María, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 27. Después de esto, desde aquella hora, dice el versículo 26, 27 de Juan, desde aquella misma hora el apóstol Juan recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 26, 27, 28, después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, ahí nos salvó el alma. Cristo había vuelto a tomar su vida, por eso que sabía que estaba todo consumado. Lo que el Padre le había encomendado al Hijo era poner la vida de su alma para entrar en muerte producto de nuestros pecados y luego volverla a tomar. Y cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, volvió de la muerte eterna, ahí sabía Jesús que estaba todo consumado. Por eso dice la Escritura: sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Lo importante es que Cristo sabía que estaba todo consumado. Si Cristo no hubiese vuelto a tomar la vida de su alma, ¿ya?, jamás habría pensado que estaba todo consumado. Esto es evangelio. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os agarráis, si os asís a este anuncio, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis pero sin fe. Eso es creer en vano. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió la muerte de nuestras almas. Tenía que morir la muerte de nuestras almas, no la muerte del cuerpo, no la muerte de su espíritu. Es alma por alma. El alma que pecare, el alma humana que pecare, esa morirá. Los pecados de nuestras almas fueron sobre Cristo. 1 de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz del Calvario. Se cumplió Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Y cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Y fue el alma de Cristo, la que Cristo puso en la cruz, para el alma de Cristo experimentar el desamparo. Eso es muerte para el alma. Toda la eternidad, el alma de Cristo está unida al Padre. En Juan capítulo 14, el mismo Señor Jesús le responde a Felipe: tantas veces he estado con vosotros, Felipe, y no había visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículos 9 al 10. El que me ha visto a mí ha visto al Padre que me envió.
¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El alma de Cristo unida eternamente a la del Padre. Pero esa unidad eterna se rompió en la cruz. Eso es muerte para el alma, desamparo. Alma por alma, conforme a Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Si hubiere muerte, muerte de un alma. Si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Significa algo de cierta especie, tendrá que ser sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si es un ojo, entonces por otro ojo. No sirve ojo por diente. No sirve ojo por mano. Tiene que ser mano por mano, pie por pie, alma por alma. Ese es el principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Fue el alma de Cristo la que entró en muerte. La muerte de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá por producto de nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue la muerte de su alma. Que Cristo murió, la muerte que tenían que morir nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo. No que Cristo volvió a tomar la vida de su cuerpo. ¿Notas la tremenda diferencia? ¿Qué es lo que le ordenó el Padre Celestial al Señor en Juan 10, versículos 17 y 18? Poner su vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? ¿La de su cuerpo o la de su alma? La vida de su alma. Porque la vida de su cuerpo, Cristo no la volvió a tomar. La vida del cuerpo físico de Cristo, Él la puso en la cruz, pero no la volvió a tomar. ¿Ya? Que Cristo murió, la muerte de nuestras almas, cuando fue desamparado cerca de la hora novena. Esa es muerte para un alma, el desamparo. El desamparo de Cristo de su alma fue eterno. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22. En el Salmo 22 leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, ahí está la eternidad. Cristo entró en muerte eterna. Los seres humanos en la cruz, estando contemplando la crucifixión, podían ver el cuerpo de Cristo, podían ver su sangre, pero no podían ver su alma entrando en muerte eterna. Y fe es convicción de lo que no se ve. Fe es creer en lo que no se ve. Y el alma de Cristo entrando en muerte eterna no era visto por los ojos. Entonces, que Cristo murió por, esa palabra por significa en lugar de nuestras almas, en vez de ti, en vez de mí, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo, ha sido. No que Cristo lo volvió a tomar la vida de su cuerpo, que él mismo resucitó por sí mismo, no. Que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, Pedro, eso es Cefas, Pedro es Cefas, luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el anuncio que hay que creerlo con fe. Este anuncio indica que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo, en vez de nuestras almas, cargando nuestros pecados en su cuerpo, porque le fueron imputados al cuerpo de Cristo nuestros pecados de nuestras almas, Él murió la muerte de nuestras almas. O sea, Cristo experimentó la misma muerte que tenían que experimentar nuestras almas, para que nuestras almas no experimentaran nunca más la muerte. Que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Cristo murió por los pecados de nosotros, de nuestras almas, conforme a las Escrituras, porque las Escrituras decían en Isaías 53, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo dijo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy afligida, muy angustiada hasta la muerte. Mi alma está muy afligida, muy angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo el Señor en el huerto de Getsemaní. La muerte del alma de Cristo. Pero Cristo tenía el poder de volver a tomar la vida de su alma. Por eso que nos sustituye el alma, para que nuestras almas no entraran en muerte nunca por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados que le fueron cargados a su cuerpo, el alma de Cristo entró en muerte. Pero lo que pasa es que a diferencia de nuestras almas, Cristo tenía el poder de volver a tomar la vida de su alma, volver a la vida de su alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro, Cefas, luego por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. Lo vieron resucitado físicamente. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Aquí está el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras.
Ahí está el Evangelio. Este es el Evangelio de nuestra salvación. Anuncia lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darle completa salvación a nuestras almas, dejarlas inimputables penalmente. Porque si hay algo que nosotros siempre vamos a hacer, es pecar. Siempre, hasta que nos muramos. Pero Cristo, sabiéndolo, sabiendo que el pecado condena a la muerte el alma, Cristo vino, usando de su omnisciencia, el previo conocimiento anticipado que Dios tiene de todos los y cada uno de los pecados que nosotros los vamos a cometer desde que nacemos, vivimos y morimos. Nacen otras generaciones, nacen, viven y mueren, siempre pecaremos hasta que nos muramos. Los conoció todos los pecados, y todos los pecados que Cristo anticipadamente los conoció todos de todas nuestras vidas, se los dejó cargar Él voluntariamente por amor infinito a nuestras almas en su cuerpo. Isaías 53:6 se cumplió en Mateo 27, versículos 45 al 46, cuando dice, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ahí se estaba cumpliendo Isaías 53:6. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme a Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, por eso que todo el globo terráqueo se oscureció. Toda la carga de los pecados de todas nuestras almas fueron sobre Cristo, y se oscureció todo el globo terráqueo. Ahora, cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En arameo lo exclamó. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se estaba cumpliendo el Salmo 22. Y lo dijo en arameo Cristo para que los que estaban contemplando la crucifixión, que eran judíos, entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. En ese momento Cristo había entrado en muerte eterna, en la muerte de su alma. Lo que pasa es que todos veían el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero no veían el alma de Cristo entrando en muerte eterna. Ahora en Juan 19, versículos 26 al 30, vemos que Cristo volvió a tomar la vida de su alma, la volvió a tomar. Nadie lo puede ver esto, pero lo dice la Escritura. Porque Juan dice, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. El Padre le había mandado al Hijo poner la vida de su alma, la de Cristo, para luego volverla a tomar. La vida de su alma, no la vida de su carne. Cristo puso la vida de su carne, de su cuerpo, pero Cristo no la volvió a tomar. Su cuerpo fue resucitado. Eso es lo que dice el Evangelio. Y que ha sido resucitado. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No que Cristo resucitó por Él mismo, sino que le resucitó de los muertos el Padre al Hijo. También en Romanos 4:23 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado por un tercero. No que Cristo resucitó. Eso está mal traducido en las traducciones católicas. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está mal traducido, está mal escrito, mal traducido del original. No resucitó, no, que ha sido resucitado por acción de un tercero. Porque Cristo no puso la vida de su cuerpo para luego volverla a tomar. No, puso la vida de su alma para luego volverla a tomar. Y eso es lo que le mandó el Señor, porque tanto el Padre, le mandó el Padre Celestial, porque tanto el Padre Celestial como Dios Hijo y Dios Padre, los dos hicieron acciones tendientes a la salvación de nuestras almas. Los dos se pusieron en acción dinámica, en acción para salvar nuestras almas. Entonces el Padre, en acción de salvar nuestras almas, le ordenó a su Hijo Jesucristo que pusiese la vida de su alma para luego volver a tomar la vida de su alma. Si Cristo no hubiese vuelto a tomar la vida de su alma en la cruz del Calvario, jamás habría pensado que estaba todo consumado. Pero lo pensó. Eso es lo que dice Juan 19, versículos 26 al 30. Habiéndose oscurecido todo el globo terráqueo, porque habían sido cargados en su cuerpo los pecados de todos nosotros, producto de los pecados, Cristo, su alma entró en muerte, porque así se pagan los pecados. Los pecados se pagan con la muerte del alma. No hay otra forma en que los pecados se condenen, sino con la muerte del alma. La condena penal es la muerte del alma. Lo había dicho el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Nuestras almas. Entonces Cristo, sabiendo que Él nos había creado, como dice Génesis 1:26, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, o Génesis 1:26, dice el Señor, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios, cuando hizo al hombre, le hizo un alma semejante al alma de Cristo. Cristo es el pariente cercano para podernos reemplazar, sustituir, para pagar Él lo que nosotros debíamos pagar. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Cómo era la sustitución, la restitución? Si hubiere muerte, pagarás vida por vida.
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida. Algo de cierta especie que tiene que ser sustituida, solamente será válida la sustitución si es sustituida por algo de la misma especie, de la misma sustancia. ¿Qué es lo que queda condenado en nosotros por pecar? Nuestra alma. ¿Y cómo es la sustitución? Alma por alma, no alma por sangre, no sangre por alma, no cuerpo por alma, alma por alma, ahí sí. Eso es lo que está hablando el principio de restitución judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Y es el alma humana la que ha quedado condenada a la muerte por sus pecados. Entonces Cristo ideó un plan de salvación junto al Padre que consiste en que todos los pecados que nosotros los vamos a cometer, desde que nacemos hasta que morimos, todos ellos, uno solo por sí solo, igualmente condenan a muerte al alma. Y una vez que el alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. El pecado se condena con la muerte del alma. Un pecado. El alma que pecare un pecado, esa morirá. Y no hay pecadímetros que midan los pecados. Eso lo inventan las religiones, eso es lo que cree el hombre. Quiero decir que un pecado de mal pensamiento también es condenado con la muerte del alma. Un pecado por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo, también es condenado con la muerte del alma. En Santiago 4:17 dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También se condena con la muerte del alma el saber hacer lo bueno y no hacerlo. También se condena con la muerte al alma cuando el alma no cree con fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14:23. Pecar por no creer en Cristo. En Juan 16:8, Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, mis discípulos, mis creyentes, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que hoy condena penalmente el alma a la muerte. No creer en Cristo. Y también no creer exento de fe. O sea, el hombre es condenado por creer exento de fe o por no creer. Por no creer que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados nuestros nos salvó el alma y nos dio vida eterna. Por no creerlo. O por creerlo, pero sin fe, que es otra manera de no creer. Por eso que en Hebreos 4, hablando de entrar a la vida eterna, a la salvación, dice, temamos pues, dice, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, haber quedado rezagados, no haber entrado, no haber sido salvos del infierno. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. Porque también a nosotros se nos ha dicho que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y que así nos salvó el alma. Que Cristo en vez de nuestras almas fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nuestras almas. Para que nuestras almas nunca más fuesen condenadas a la muerte por los pecados que cometeremos estando nuestras almas en este cuerpo. Porque todo el tiempo que el alma humana esté incorporada en el cuerpo va a caer en pecados. Y el pecado se condena siempre con la muerte del alma. Porque también nosotros hemos sido evangelizados lo mismo que ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Creyeron pero sin fe. Entonces la persona es condenada a la muerte de su alma por no creer en el Evangelio, no creer en Cristo, pero también por creer pero sin fe, que es otra manera de no creer. O creer en un anuncio diferente, porque Pablo dice, si os asís a esta palabra que os prediqué, si os asís a otro anuncio diferente a este, no sois salvos. ¿Ah? Entonces la persona es condenada por no creer. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16:9. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Lo dijo Cristo en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Y Cristo no miente. Y Cristo lo cumplió cuando dijo, consumado es. Padre, lo que usted me encomendó, poner la vida de mi alma en reemplazo de la vida de las almas humanas, para que mi cuerpo fuese encargado de los pecados de todas las almas del mundo, que cometerán todo el tiempo que viven en este mundo, en este cuerpo físico. Y yo entré en muerte eterna, fue condenado a la muerte de mi alma, y luego yo volví a tomar la vida de mi alma. Lo he consumado. Y Cristo no había muerto físicamente. Había puesto la vida de su cuerpo, pero no le había sido quitada la vida de su cuerpo. Estaba con vida física. Pero ya sabía que estaba todo consumado antes de que muriese físicamente. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículos 9, 10, porque la vida de la carne en la sangre está. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él.
Y la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 9 y versículo 10. Y la vida de la carne de Cristo estaba en él. No le había sido quitada. No había muerto físicamente Cristo todavía. ¿Qué le había sido quitado a Cristo? La vida de su alma. Le había sido quitado el estar unido al Padre. Eternamente unido al Padre, eso se le quitó. Entró en muerte. ¿Qué es lo que es muerte? Desamparo. Todo el tiempo que el ser humano vive en este mundo, su alma estará amparada por Dios, provisoriamente. En cualquier momento que el ser humano clame a Dios por auxilio, se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios vendrá en su auxilio, en su amparo, y lo salvará. En cualquier momento de su vida terrenal, de su vida física. Pero si muere en el camino ancho, nunca habiendo entrado por Cristo, por la puerta estrecha que es Cristo, el camino angosto que va a la vida, nunca habiéndolo hecho, aquí en adelante el nombre de la persona del libro de la vida le será borrado. El nombre del libro de la vida es borrado una sola vez, no dos veces, no tres veces. No es que se borre y se vuelva a inscribir, no. Una sola vez es borrado el nombre del libro de la vida. Todo ser humano muere espiritualmente por pecar. Su nombre no es borrado del libro de la vida. Todo ser humano que nace en este mundo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Dios hace vivientes, crea vivientes en el vientre de la madre. Espiritualmente vivo, o sea, espiritualmente vivo, moralmente su cuerpo vivo y su alma viva. Pero cuando peca, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se ejerce sobre el espíritu. Y el ser humano queda muerto espiritualmente por haber pecado, necesitado de nacer de nuevo espiritualmente. O sea, es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Y todo el tiempo que el ser humano viva sin querer arrepentirse, arrepentimiento es cambio radical en la forma de autopercibirse, eso es arrepentimiento para salvación, que no tiene nada en lo absoluto que ver con el arrepentimiento de los pecados, nada en lo absoluto. Jamás Dios demanda al ser humano que se arrepiente de sus pecados para que su alma sea salva, nunca. Si lo hubiese demandado así, sería la salvación por obras, sería la salvación por obras, porque arrepentimiento de los pecados es una obra que hacemos nosotros. No, el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es un cambio radical en la manera de autopercibirse. Arrepentimiento en griego es metanoia, el que Dios demanda para salvación, que está en Marcos 1.15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos 17, versículos 30 y 31, Romanos 2.5, 2 de Pedro 3.9, metanoia. Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. Nunca dice el Señor, arrepiéntete de tus pecados. No, arrepentíos, metanoia, y creed en el Evangelio. En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Metanoia, arrepentimiento. Arrepentís, arrepentimiento en griego. Metanoia. Cambia tu mente, cambia radicalmente en tu mente la forma de autopercibirte. Porque por haber pecado, tu alma sí quedó condenada a la muerte. Y una vez que tu alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que usted pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Está irremediablemente condenado a la muerte de su alma. Usted no puede hacer nada. Nada. Solamente creer en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Creer la verdad. Porque si usted no cree en la verdad, estará convirtiendo a Cristo en un mentiroso y al Padre Celestial en un mentiroso. Y ni Cristo es mentiroso, ni el Padre Celestial son mentirosos. Nosotros somos mentirosos. Tratar a Cristo como mentiroso, tratar al Padre como mentiroso, eso es lo que condena hoy a la muerte. La condena a la muerte del alma por los pecados, porque Cristo dijo, Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18.4, ¿ya? La condena a la muerte del alma ahora no es por pecar, no es por los pecados, porque Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, ¿ya? Sino que por no creer que cuando Cristo en vez de nosotros fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros, que le fueron imputados a él, como dice Isaías 53.6, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Pedro, 1 Pedro 2.24, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados de nuestras almas, todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo, porque todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo vamos a caer en pecados hasta que nos muramos físicamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y los pagó todos hace 2000 años, uno a uno, penalmente. La condena penal por pecar. Todos los seres humanos pagarán aquí, en esta vida, por pecar, la condena moral, por pecar. Aquí se pagan los pecados moralmente, pero la condena penal, que es la muerte del alma, no existe más. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, hablando de la condena penal, que es la muerte del alma, dice que están todos perdonados. Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Colosenses, Colosenses 2, versículos 13 y 14, a los colosenses que habían creído en Cristo, que se habían arrepentido, reconocieron que iban a pecar hasta que se mueran, lo reconocieron que estaban espiritualmente muertos y necesitaban que Dios le hiciera nacer su espíritu de nuevo, lo reconocieron aquí, reconocieron que sus
que sus almas estaban condenadas a la muerte, ¿ya? Pero creyeron que el alma de Cristo les sustituyó sus almas, creyeron en el Evangelio, creyeron que Cristo murió la muerte de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, y así los salvó el alma de la muerte. Entonces ellos creyeron que ellos ya nunca más morirían por sus pecados que cometerían hasta que se murieran. Porque aquel que murió por los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, el alma de Cristo murió, que murió la muerte de nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. Creyentes. Y a ellos, que vivían en Colosas, les dice el apóstol Pablo, y a vosotros estando acá, muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo colosenses, como somos los chilenos también, gentiles, os dio vida a Cristo juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, penalmente todos los pecados perdonados, los que vais a cometer hasta que os muráis, todos perdonados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, los decretos que exigen la muerte del alma por pecar, anulada. Ley de los mandamientos que al infringirla nos condenan penalmente la muerte del alma, abolida. Efesios 2.15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos abolida. Acta de los decretos anulada. Vida eterna para el alma pecadora. No hay pecado que yo cometa en este mundo que haga que el acta de los decretos se aplique sobre mí, exigiendo la muerte de mi alma. Porque el acta de los decretos que exigen la muerte del alma pecadora se aplicaron sobre el alma de Cristo, porque sobre el Cristo, sobre su cuerpo estaban todos los pecados que nuestras almas lo cometerán hasta que los cuerpos nuestros mueran. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Usted tiene que entenderse absoluta y completamente salvado del infierno, que por ningún pecado que usted cometa hasta que se muera, irá al infierno. Tiene que entenderse totalmente salvo por Cristo. Dudarlo, ponerlo en duda, estar dependiendo de algo de usted, lo condena. Basta que Dios, en términos de la salvación de su alma, basta que Dios perciba en usted la más mínima dependencia de usted en la salvación de su alma para condenarlo al infierno. Porque bastará que Dios detecte la más mínima dependencia de usted en la salvación de su alma para que Dios lo juzgue que usted está dependiendo de usted. Que no creyó en lo que Cristo ya consumó. Vida eterna, dijo Cristo. Vida eterna. Juan 6:47, Cristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree el que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. Tiene vida eterna. El que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree el que me envió, yo le doy vida eterna, y esta vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna entonces, como es lógico. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Le has creído a Cristo? ¿Has creído que Él te dio vida eterna en la cruz del Calvario? Inimputabilidad penal, ¿eso es vida eterna? Porque de que pecaremos hasta que nos muramos, eso 100% verdad. Verdad, que pecaremos hasta que nos muramos. Y un pecado se condena con la muerte del alma. Y no hay diferencia de pecado para con Dios. Para usted tal vez sí, pero para con Dios no. Un pecado de mal pensamiento es condenable con la muerte del alma como un pecado de homicidio. No hay diferencia de pecado. Por todos ellos que nos condenaban nuestras almas a la muerte, el alma de Cristo fue desamparada por causa de los pecados nuestros que le fueron cargados a Él. Y nos dio vida eterna. Absoluta seguridad de salvación para el salvado. Por los pecados de nosotros. Nos salvó nuestras almas de la muerte. Entonces, la condena a la muerte del alma ahora, habiendo Cristo muerto por nuestros pecados en la cruz, siendo el Salvador de nuestras almas y dándonos vida eterna, ahora la condena del alma a la muerte no es por pecar, no, sino por no creer que cuando Cristo, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros y en efecto murió por los pecados de nosotros, que le fueron imputados a Él, a su cuerpo, y que cuando murió por los pecados de nosotros nos salvó nuestras almas de la muerte, por no creer es condenado. O por no creerlo con fe, que es otra manera de no creer. Creer con incerteza, con incertidumbre. No tener certeza en Cristo respecto a dónde va usted después de morir, eso lo condena. ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe con total seguridad a dónde va después de morir? Cristo no vino al mundo a morir por nuestros pecados para darle salvación a nuestras almas, para que usted no sepa dónde, usted no tenga certeza dónde va después de morir. El que usted no tenga certeza dónde va después de morir se debe a que no ha depositado fe en el Evangelio. Y es eso lo que usted lo condena ahora. No creer en el Evangelio. No creerle a Cristo. Tratar al Padre de mentiroso. Tratar al Hijo de mentiroso. Eso no tiene perdón de Dios. Vida eterna significa vida eterna.
Nuestros pecados penalmente no existen más. Cristo los expió todos. Nuestros pecados van a existir siempre moralmente. Y serán condenados moralmente. Pero nunca más penalmente. Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios capítulo 2, versículo 15, ¿ya? Hace que la ley, en términos penales, esté inexistente. Aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, abolida. Y si está abolida la ley, en el aspecto penal, cuando nosotros pecamos contra la ley de Dios, contra los mandamientos, somos castigados, condenados, pero no penalmente. Somos condenados con las diferentes condenas que existen por pecar. Porque de eso no seremos librados. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Es un principio de acción y reacción. ¿Ya? Que cuando pecamos, siempre no va a venir como reacción a eso, como consecuencia, algo malo. De eso no seremos librados. Si alguien tiene sexo con una mujer que no es su esposa, es probable que la deje embarazada y ahora nazca un hijo no deseado. Y eso va a romper el matrimonio que él tiene con su mujer. Tal vez él se agarre una enfermedad de transmisión sexual. De eso no va a ser librado. Son las condenas por violar los principios morales de la ley de Dios, sus principios creacionales. Dios no quiere que el hombre tenga sexo con una mujer que no sea su esposa. Eso es adulterar el matrimonio. Dios no quiere que un soltero tenga sexo fuera del matrimonio. Eso es fornicar. Dios no quiere que el hombre mienta, que el hombre robe, que el hombre estafe, que el hombre no adore a Dios, que el hombre no ame a su prójimo como a sí mismo. Dios quiere que el hombre ame a su prójimo como a sí mismo. Son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cada vez que uno infringe los mandamientos de Dios, peca contra Dios. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Esa es la condena penal por pecar. En 1 Juan 3:4, el apóstol Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, pecar no solamente ocurre cuando uno infringe la ley, sino que uno peca de otras maneras más. Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Y todos nosotros tenemos conciencia que nos acusa lo que es bueno y malo. Pecado por no creer con fe en lo que Cristo ha dicho de nosotros. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14:23. También creer, pero sin fe, también es pecar contra Dios. Por no creerle con todo el alma. No creerle con fe lo que Dios ha dicho. También se peca así. Y sin que Cristo nos sustituya el alma en la cruz, eso también condena el alma a la muerte. Creer a Cristo, pero sin fe. Por eso Hebreos 4:1-3. A ellos no les aprovechó el oír la palabra de Dios, la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe. No sirve creer sin fe, sirve creer con fe. Ahí sí que no se está pecando contra Dios. Se está creyendo con toda el alma, con fe. Creer con incertidumbre, creer con incerteza, es otra forma de no creer. Es creer con incerteza. Y resulta que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Creer sin fe es creer con incerteza. No con certeza, sino creer con incerteza. Creer dudando. Decir, sí, yo creo que Cristo es mi Salvador. Sí, pero yo creo que Cristo murió por los pecados míos en la cruz y me salvó. Pero, bueno, y si usted se muere, ¿dónde va? Bueno, yo creo que voy al cielo, pero si ¿qué? Si no guardo santidad, entonces no. Si no persevero, entonces no. Si soy tibio, entonces no. ¿Y por qué? Porque dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, entonces no. No, eso que dice el Señor a la iglesia séptima es una reprensión manifiesta nada más. No significa que la persona se fue al infierno, perdió la salvación. Es que dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 4:12. Sí, pero la santidad es Cristo. Y si Cristo entra dentro de mí, yo tengo santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros somos pecadores. Cuando es sumergido el Espíritu de Cristo dentro, nosotros tenemos vida eterna. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, las vírgenes prudentes que tenían aceite, que figura del Espíritu Santo, entraron. Las que no tienen aceite se quedaron. El aceite figura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente sumergido dentro, eso es bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona oye el Evangelio y aparte de oírlo y creerlo, lo cree con fe. Por eso que las dos demandas del Señor, los dos requisitos que el Señor da para que el alma vaya al cielo, es que crea, pero crea con fe, para que sea sumergido el Espíritu Santo dentro de él. Entendiendo que bautismo, etimológicamente hablando, significa inmersión.
El bautismo de Juan era la inmersión de los cuerpos en el agua y salir del agua. El bautismo para la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo significa inmersión del Espíritu Santo dentro del cuerpo físico de aquel que ha oído el Evangelio, el verdadero, y lo ha creído con fe. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, estando a punto Cristo de ascender a los cielos, habiendo ya muerto por nuestros pecados en la cruz, habiendo resucitado el día tercero su cuerpo, habiendo aparecido por más de 40 días, a más de 500 testigos de una vez, como lo dice el anuncio del Evangelio, estando a punto el Señor de ascender a los cielos, encontrarse con su Padre, le da la gran comisión a sus discípulos, diciéndole: id por todo el mundo, discípulos míos, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar este anuncio, el Evangelio, el Evangelio. Yo os hago saber, hermano, dice el apóstol Pablo, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os agarráis a este anuncio, es el Evangelio. A no ser que en vano creíste sin fe. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. También lo recibí de Cristo, este anuncio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí está el anuncio. Ojo con el anuncio. Esto es lo que tú tienes que creer con fe. Que Cristo murió en vez de ti por los pecados de ti. Y así te salvó el alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Lo de usted, lo de mí, lo de nosotros. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo no moriré por los pecados de mí. Y la razón de ello es muy sencilla. Porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Murió la misma muerte que tenía que morir mi alma. Porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Y si Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, usted no morirá por los pecados de usted. Porque hay alguien que lo sustituyó judicialmente. En un juicio de condenación ocurrido en la cruz de Calvario por todos los pecados nuestros que cometeremos hasta que nos muramos. De generación en generación los seres humanos pecarán hasta que se mueran. Ningún ser humano alcanzará la moral de Dios desde un punto hasta que se muera, nunca más pecar. Todos pecaremos hasta que nos muramos. Dice Eclesiastés 7:20, acerca de los que han sido justificados, declarados por Dios justos por su fe. Porque la única manera que el injusto sea declarado justo, por su fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Toda persona que para irse al cielo esté dependiendo de la ley está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. El justo por la fe vivirá. El injusto será declarado por Dios justo al creer con fe. No al hacer obras, dejando el pecado, guardando santidad, dejando la tibieza, perseverando. No. Esas son acciones justas de los santos. Esas son obras de justicia. Que yo deje la tibieza es una obra de justicia mía. Que yo persevere es una obra de justicia mía. Que yo guarde santidad es una obra de justicia mía. Y todo el tiempo que la persona no sea salva, todas sus obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Las religiones pretenden ofrecerle obras de justicia a Dios a cambio de la salvación de sus almas. En circunstancia que Cristo nos salvó el alma en la cruz. Y ellos no lo han creído. Porque no lo han creído, están intentando ser salvos perseverando, dejando la tibieza, guardando la santidad. Dándole una interpretación equivocada a ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o con la condenación, pero ellos, por haber creído con incerteza, le están dando la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Apocalipsis 3:16 no es condenación. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero eso es una reprensión manifiesta a la iglesia última. No hay condenaciones. Ahí en Apocalipsis 3, el Señor Jesucristo le está hablando a la última iglesia en la tierra, de la cual yo soy parte. Y me dice a mí, que yo soy parte de la iglesia séptima. Ulises Astudillo, por cuanto eres frío, por cuanto eres tibio, y no eres frío ni caliente, me da asco tu tibieza, me da asco tu mundanalidad, me da repulsión tu vida tibia, tu falta de fervor. Te vomitaré de mi boca. Y uno cuando lee el escrito original, porque uno tiene que ir al escrito original de Apocalipsis 3:16, no es como escriben los católicos tampoco. Porque los católicos han tergiversado ciertos pasajes clave de la Escritura para hacerles perder el sentido de lo que quiere decir el Señor. En Apocalipsis 3:16,
Si uno va al original, voy a tratar de citar el original, dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Dice, así, porque tibio eres, y ni frío ni caliente ni frío, voite a vomitar de la boca de mí. Eso es lo que dice en el original. Así dice en el original. Ustedes le pueden sacar un pantallazo ahora, aprovechar. Voite a vomitar de la boca de mí. Es una advertencia. No lo va a hacer el Señor porque Él nos ama. Es una reprensión manifiesta. Es lo mismo cuando una madre que ama mucho a su hijo le dice: por cuanto te portaste mal, no me hiciste caso a lo que yo te mandé, cuando lleguemos a casa te voy a entregar un asilo de huérfanos, vas a ver nomás, te voy a entregar un asilo de huérfanos. Es una reprensión manifiesta. Continúa diciendo el Señor: por cuanto tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí, hijo mío, compres oro que ha sido refinado al fuego y vestiduras blancas para vestirte. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te estoy reprendiendo, hijo mío. Eres un tibio. Te la voy a dar. Te la voy a dar. Me da repulsión tu tibieza, tu mundanalidad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, hijo mío. Tú que eres tibio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, reconócete que eres un tibio y ten fervor. Es una reprensión manifiesta. Pero como las personas no le han creído a Cristo con todo su corazón, no le han creído con fe, han creído con incerteza, toman ciertos pasajes de la Escritura, como Apocalipsis 3:16, y le dan la connotación que es una condenación. Que la salvación se puede perder, o que la persona se es tibia, igualmente. O sea, que la persona tiene que hacer algo para ser salvo. Que no bastó con lo que Cristo hizo en la cruz, sino que ellos tienen que aparte hacer algo, dejar la tibieza. Tienen que dejar de hacer. En Mateo 24:13, el Señor se está refiriendo a un periodo de tribulación de 7 años. La semana número 70 del profeta Daniel. Mateo 24:13. No es el tiempo actual que estamos viviendo ahora, que es el tiempo de la gracia de Dios y la fe que tenemos que poner nosotros en el Evangelio. No, es el tiempo de la tribulación, Mateo 24:13. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero en ese periodo de tribulación, hoy la salvación no es por perseverar hasta el fin. Hoy la salvación es por creer que Cristo nos salvó, creer la verdad, que ya Cristo nos salvó, que cuando Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, nos salvó el alma, nos dejó nuestras almas con vida eterna, nos salvó del infierno. Y yo le doy gracias a mi Cristo porque Él me salvó del infierno. Cuando yo me muera me voy al cielo. Porque Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Por eso que yo no moriré por los pecados míos. Y la razón de ello es muy simple. Porque Cristo murió por los pecados míos. Y nadie muere 2 veces por los mismos pecados. Cristo ya murió en vez de mí por los pecados de mí. Murió la muerte que tenía que morir mi alma. Ya lo demostramos nosotros cuando Cristo sabía que estaba todo consumado antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo. Porque no era cuerpo por alma. No era sangre por alma, era alma por alma. Y el alma de Cristo entró en muerte, cerca de la hora novena. Lo que pasa es que Cristo volvió a tomar la vida de su alma. Por eso sabía que estaba consumado. El Padre le había encomendado, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, le había encomendado que pusiese la vida de su alma para entrar en muerte por nuestros pecados y luego volverla a tomar. Y eso precisamente lo consumó Cristo. Por eso sabía que estaba todo consumado. Y no solamente estaba consumado lo que el Padre le encomendó, estaba consumado lo que Cristo nos prometió antes de ir a la cruz. Cristo nos prometió: yo le doy vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Siempre existir en estado de vida. Siempre, siempre, en estado de vida. Si mi vida se perdiere, si la salvación se perdiere, no sería vida eterna, sería una vida que se pierde. Eso es lo que predican los pentecostales, que Cristo nos dio una vida que se pierde, no vida eterna. Están contrariando a Cristo, están contrariando al Padre. El Padre Celestial ha dado testimonio acerca de su Hijo, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio del Padre respecto de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna. No una salvación que se pierde. Eso no sería vida eterna, sería una salvación que se perdiera, una vida que se pierde por pecar. No, Cristo nos dio vida eterna a nuestras almas pecadoras que van a pecar hasta que el cuerpo muera. Vida eterna, seguridad de vida eterna. Sé que voy al cielo después de morir, porque Cristo murió por los pecados míos. Por eso, ahí yo pongo mi fe, en que Cristo murió por los pecados míos. Yo no moriré por los pecados míos, los pecados que yo cometeré hasta que me muera.
Me presento, mi nombre es Ulises Astudillo. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy un degenerado, un inmoral, uno que me masturbo, uno que veo pornografía, un mentiroso, un pretencioso, un vanidoso, uno que le gustan mucho las mujeres, uno que ha tenido mucho sexo con las mujeres, que ha fornicado mucho, uno que fornica de pensamiento, que a veces me veo sorprendido mirándole los traseros a las mujeres, los calzones, en mí mora la depravación, soy un depravado, un cochino y asqueroso pecador, reemplazado por Cristo en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para Cristo y toda la bajeza moral y la humillación es para mí. Sea el nombre de Cristo glorificado. Soy un verdadero salvado por Cristo, no un religioso hipócrita, ni negacionista de las inmundicias de la carne que no le son quitadas ni siquiera al salvado. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice respecto a los salvados, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No me han sido quitadas las inmundicias de mi carne. Es por eso que los verdaderos salvados, los verdaderos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 8. ¿Y por qué gemimos? Porque sabemos que caeremos en pecados hasta que nuestros cuerpos físicos mueran. Es por eso que en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo escribe, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, donde está la ley del pecado, que nos va a hacer pecar hasta que nos muramos, hasta que el cuerpo muera, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Solamente al apóstol Pablo, el Señor le entregó una revelación muy tremenda. La ley del pecado, vinculado al cuerpo físico. Una ley es un principio que siempre se ha de cumplir. La segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, establece que a medida que transcurre el tiempo, todo se envejece, todo se oxida, todo va muriendo. A medida que transcurre el tiempo. No es al revés, que a medida que transcurre el tiempo todo se va rejuveneciendo, todo se va haciendo más limpio, se va mejorando. No, a medida que transcurre el tiempo todo va entrando en caos. Es un principio que siempre se cumple, una ley. La ley de gravedad. Todo cuerpo que sube tiene que bajar por acción de la fuerza de gravedad, los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Todo cuerpo que tiene masa es atraído a la Tierra por la acción de la aceleración de gravedad. Es una cosa que siempre ocurre, es una ley, una ley. Al apóstol Pablo el Señor le reveló esta ley del pecado, que está vinculado al cuerpo físico, donde los hombres se masturban, donde las mujeres se meten el dedo en la vagina. Esto hay que hablarlo, hermano, hay que dejar la hipocresía religiosa. ¡Ay! ¡Ay! Hay que dejar el negacionismo de lo que es la carne nuestra. Es un cuerpo donde hay una ley del pecado que está vinculado a nuestros miembros del cuerpo. Seremos pecadores, usted y yo, igualitos de pecadores hasta que nos muramos. La única diferencia entre usted, que va al infierno, y yo que voy al cielo, es que yo me reconocí pecador hasta que me muera. Y que por haber pecado mi alma había quedado condenada a la muerte. Y que mi espíritu había muerto por haber pecado. Y necesitaba yo nacer de nuevo. Me arrepentí, me autopercibí muerto espiritualmente a mis 10 años. Me autopercibí con mi alma condenada irremediablemente a la muerte. Sin salvación para mi alma, sin salvación de mi parte. Que yo pudiera hacer algo, dejar de hacer algo para evitar que la sentencia de la muerte de mi alma quedara sin efecto. Moralmente corrompido, me autopercibí como yo seré hasta que me muera. Una persona que jamás, nunca podré evitar nunca más pecar. Y creí que Cristo, el bendito Salvador de mi alma, me sustituyó el alma todo el tiempo que mi alma viva en el cuerpo. Porque todo el tiempo que mi alma vive en este cuerpo, yo pecaré hasta que me muera. Y un pecado, uno solo, independientemente de los demás pecados que pudiera cometer mi alma, ya la condenan a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte, se finí. No hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de mi alma quede sin efecto. Mas Cristo sustituyó mi alma. Todo el tiempo que mi alma vive incorporada en el cuerpo. Porque todo el tiempo que mi alma vive incorporada en el cuerpo, seré un pecador degenerado, inmoral, cochino, asqueroso, que pecará hasta que me muera. Ese soy yo, un pecador degenerado, asqueroso, inmoral, cochino, morboso, inmoral, cochino, mentiroso, vanidoso, pecador, Ulises Astudillo, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se lo ha escuchado decir algún pastor esto que estoy diciendo yo de mí mismo? Solamente al apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7. Y el 7 es el número perfecto. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo dice, respecto de sí mismo. Y hay que notar que el apóstol Pablo, cuando lo está diciendo, era una persona llena de la santidad de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo estaba morando dentro de él. Y una mente perfecta hace un juicio perfecto del alma viviendo en el cuerpo. Una mente corrompida hace un juicio imperfecto respecto de sí mismo.
Y el apóstol Pablo era un hombre con mente perfecta, llena de las revelaciones de Dios, lleno del conocimiento de Dios, un doctor, un fariseo, conocedor de Dios y de su palabra como ningún otro. Y en esa condición, siendo salvo con vida eterna, con el Espíritu Santo morando dentro de él, en Romanos 7 el apóstol Pablo dice de sí mismo, en esa condición. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios, no como usted, no como yo. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25 lo dice, respecto de sí mismo, el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ha dicho usted? ¿Usted ha dicho que el pecado mora en usted? El apóstol Pablo, teniendo vida eterna, lo estaba diciendo. ¿Y por qué no lo dice usted? Porque usted no se ha arrepentido. No ha cambiado su forma de autopercibirse moralmente ante Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo está diciendo el apóstol Pablo en su condición de apóstol, en su condición de persona con vida eterna. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Usted ha dicho que en su carne no mora el bien? ¿Lo ha reconocido? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Usted ha dicho que el pecado mora en usted? El apóstol Pablo, en su condición de ser apóstol, lo está diciendo. ¿Lo ha dicho usted de sí? Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal esté en mí. ¿Usted ha dicho que el mal mora en usted? Mi nombre es Ulises Astudillo. El mal vive en mí. ¿Lo dicen los pentecostales? No, porque ellos no se han arrepentido. ¿Lo dicen los adventistas? No, porque ellos no se han arrepentido. ¿Lo dicen los calvinistas? No, porque ellos no se han arrepentido. Arrepentimiento es un cambio radical en la forma de autopercibirse moralmente. Que yo estaré moralmente corrompido hasta que mi cuerpo muera. Porque en mi cuerpo está una ley del pecado, que está en los miembros de mi cuerpo. Lo está reconociendo el apóstol Pablo. ¿Cómo no lo va a reconocer usted? ¿Cómo no lo he de reconocer yo? Yo lo reconozco. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un hombre interior que es exclusivo de los que ya han sido salvos. Las personas que no han sido salvas del infierno, de la muerte de sus almas, no tienen un hombre interior. Los salvados solamente tenemos al hombre interior. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿La ha visto usted? ¿Ha visto la ley del pecado que está en sus miembros? ¿O la niega? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y solamente el apóstol Pablo, ¿cómo no? Un hombre con una mente perfecta, exclama, porque hace un juicio perfecto respecto de su bajeza moral, en su condición de ser un hombre salvado con vida eterna. Y no cualquier salvado, el apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles. Miserable de mí, exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, yo que soy un hombre lleno de la santidad de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios como ningún otro, lleno de las revelaciones de Dios que Dios le dio a Pablo como ningún otro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La angustia del apóstol Pablo, no como usted, no como yo. Nosotros nos creemos que somos pecadorcitos. El apóstol Pablo entendía lo gran pecador que era, la gran pecaminosidad que había en él, el pecado que moraba en él. Y se angustiaba, exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y continúa en Romanos 8 el apóstol Pablo diciendo, en Romanos capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, Romanos 8, 22, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos al Espíritu Santo sumergido dentro, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, donde está la ley del pecado, tiene que ser redimido. El cuerpo físico transformado, porque en este cuerpo existirá siempre una ley del pecado. Inmundicia de la carne que no le son quitadas ni siquiera el alma salvada de la muerte, al que ya tiene vida eterna. El bautismo, cuando Dios sumerge el Espíritu Santo en una persona que habiendo oído el verdadero evangelio y habiéndolo creído con fe, le ha sido sumergido el Espíritu Santo.
Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Le está diciendo el apóstol Pablo al grupito de salvados que estaba en Éfeso. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio. El evangelio. El evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Escucha el evangelio. Que Cristo, en vez de usted, murió la muerte del alma. La misma muerte del alma de usted que tenía que morir el alma de usted. Fue el alma de Cristo la que entró en muerte, en vez del alma de usted, por causa de los pecados del alma de usted. Y que así lo salvó el Señor. Murió por los pecados de nosotros. Los míos, los suyos, los de nosotros. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo. No que Cristo volvió a tomar la vida de su cuerpo, sino que su cuerpo ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es Pedro, luego por los 12 y después por más de 500 hermanos de una vez. Por más de 500 hermanos de una vez. El Evangelio. El Evangelio. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si os asís a otro anuncio diferente de este, no sois salvos. A no ser que en vano creísteis, a no ser que creísteis pero sin fe. Eso es otra forma de no creer. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Que Cristo murió. Este es el Evangelio. Pon atención y créelo con todo tu corazón. Que Cristo te salvó en la cruz del infierno. Te salvó del infierno cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Por los pecados de nosotros. Los pecados tuyos y los pecados míos. Los pecados de mí y los pecados de ti. Por los pecados de nosotros. Por eso murió Cristo. Porque tenía los pecados de nuestras almas en su cuerpo. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Y el alma de Cristo entró en muerte cerca de la hora novena. Y luego la volvió a tomar. Dándole cumplimiento a lo que el Padre le encomendó. Que pusiese su vida y volviera a tomar. Así que usted es condenado, mi querido amigo, usted es condenado por no saber a dónde va después de morir. Sí, usted será condenado al infierno por no saber ahora a dónde va después de morir. Toda persona que no tenga seguridad de lo que le espera a su alma después de la muerte de su cuerpo, que no tenga seguridad absoluta, que tenga seguridad absoluta de que después de morir va al cielo, toda esa persona que no tenga esa seguridad va al infierno. Porque eso será prueba suficiente para condenar a la persona, imputarle de que no ha creído con fe, que cuando Cristo murió por los pecados de él, de la persona, lo salvó, le dio vida eterna. No lo habrá creído con fe. Cristo no vino, repito esto, Cristo no vino a morir por los pecados de usted, por los pecados míos en la cruz, para de esa manera darnos vida eterna, para que usted no sepa dónde va después de morir, no sepa con certeza. Cristo pide que nosotros creamos con todo el corazón lo que Él tuvo que padecer en la cruz para darnos vida eterna. No dudando, no con incerteza. Porque esa incerteza suya lo hará a usted estar procurando entrar a la salvación. Lo convertirá en un religioso. En circunstancia de que ya Cristo nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sabe usted lo que es la misericordia? No recibir lo que nosotros merecemos. ¿Y sabe usted lo que es la gracia? Recibir lo que no merecemos. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo? Que mi alma sea condenada a la muerte en el lago de fuego, al infierno. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Tito 3.5, Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No recibir lo que nosotros merecemos en justo derecho, la muerte de nuestras almas. Por pecar. Lo que pasa es que todos los pecados que cometeremos hasta que nos muramos, le fueron cargados al cuerpo de Cristo. Y Él se encargó de nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Qué es lo que padeció Cristo en la cruz? La muerte de su alma. Cristo dijo, mi Padre me ordenó poner mi vida, la vida de mi alma, en lugar de la vida de vuestras almas, para mi alma entrar en muerte. Ustedes, si entran en muerte de sus almas, no pueden nunca más volver a la vida. Pero yo tengo ese poder de tomar mi vida de nuevo. Y eso fue lo que yo consumé en la cruz. Por eso supe, cerca de la hora novena, que estaba ya todo consumado. Lo que el Padre me había encomendado para salvar vuestras almas. Que yo pusiese la vida de mi alma y la volviese a tomar. Y eso lo consumé en la cruz.
Por eso que lo grité, consumado es, Padre, lo que usted me mandó, poner la vida de mi alma para luego volverla a tomar, la he consumado. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Juan capítulo 19, versículos 27-28. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, porque tenía que cumplirse también lo que estaba escrito. En mi sed me dieron a beber vinagre. Eso estaba escrito también en el libro del profeta Jeremías. Tenían que consumarse otras escrituras más, como en la muerte fue con los ricos, ¿cierto? La tumba de José de Arimatea. Pero lo más trascendental, a lo que vino Cristo a salvar nuestras almas, fue absolutamente consumado en la cruz. La salvación ha sido completamente consumada, la salvación de su alma, de que su alma tenga que ser condenada a la muerte por sus pecados. Completamente consumada. Y si usted no la cree, será condenado. Por eso que la condenación no es por cometer pecados. Los pecados nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, tanto la gente del camino ancho como la gente que entra por Cristo al camino angosto que va a la vida. Aquí en la primera carta de Juan, cuando en Juan, en el capítulo 5, versículo 13, Juan está diciendo que está escribiendo todo a personas que sepan que tienen vida eterna. Primera Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Todas estas cosas, incluyendo 1 Juan 3:6, y 1 Juan 1:7, 1 Juan 1:8, 1:9, 1:10, 1 Juan 2:1. Todo. En 1 Juan 3:6 está tergiversado lo que creen los católicos. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Eso es mentira. No está escrito en el original así. No dice no peca, dice no continúa pecando, que es muy diferente a no peca. Y no va a continuar pecando el Hijo de Dios, el Salvador con vida eterna, porque Dios lo va a disciplinar. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos son todos participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Si tú eres salvo y cuando tú pecas no te sucede ni una cosa, ni una disciplina de parte del Padre, porque tú no eres hijo del Padre. De la cual todos hemos sido participantes, porque todos los salvados caeremos en pecado hasta que nos muramos. 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que en él permanece no continúa pecando. Todo el que en él permanece no continúa pecando. No dice no peca, como traducen los católicos. No continúa pecando. Eso dice. El que continúa pecando, pero ya teniendo vida eterna, es porque al no leer la Biblia, al no predicar el Evangelio a nadie, al no orar con los demás hermanos, al no estar orando, predicando, leyendo la Escritura, no le ha visto ni le ha conocido al Señor. Al Señor le conocemos y le vemos cuando leemos la Biblia, cuando estamos vinculados con otro hermano en la fe. Ahí conocemos al Señor. Pero no significa que no peca. Eso lo traducen de mala manera los católicos. De hecho, esa mala traducción contradice la misma Biblia, porque es una mala traducción. 1 Juan 3:6. No peca. Contradice lo que dice 1 Juan 1:8. El mismo apóstol Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, ¿y cómo en 1 Juan 3:6 los católicos traducen el que permanece en Cristo no peca? Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque es una mala traducción 1 Juan 3:6. En 1 Juan 1:9 dice, el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, que seguiremos cometiendo los salvados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:10, si decimos en esta condición en la que estamos de tener vida eterna, de ya ser salvos ya. Porque Juan está escribiendo a personas como él, con vida eterna, porque Juan ya tenía vida eterna. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado en esta condición de tener vida eterna, entonces le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No, lo que está en nosotros es puro negacionismo de que nosotros no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. Puro negacionismo de que seguiremos pecando. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Entonces ahí está la demostración de que sí, Cristo nos ha dejado su sangre bendita a los salvados para que haya limpieza de los pecados que seguiremos cometiendo hasta que nos muramos los salvados. 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De todo pecado que cometeremos hasta que nos muramos. Somos exhortados a no pecar porque el pecado es un delito cometido contra Dios. Cualquier pecado es un delito. Es un delito que siempre va a ser sancionado con una condena. Tal como las leyes humanas, la ley del tránsito, hay una condena civil por infringir la ley del tránsito, pero también además puede haber una condena penal, eso ya afecta al cuerpo. También en la ley de los mandamientos de Dios, al infringirlo había una condena moral y una condena penal. La condena penal no existe más. Nuestros pecados de nuestras almas no existen más penalmente.
moralmente seguirán existiendo y seguirán siendo condenados. Traerán consecuencias. Los pecados moralmente se pagan aquí en la tierra. Aquí se pagan los pecados, en esta vida, moralmente. Los pecados en términos penales no se pagan más sino en la cruz. Ahora, no creerlo invalida todo lo que hizo Cristo, invalida lo que Cristo hizo para ti y tú tendrás que ahora asumir por tus pecados. Eso es lo que está advirtiendo el Señor en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en los pecados es ir a rendirlos aquí, en el juicio ante el trono blanco. Ir al infierno con todos los pecados a cuestas, eso es morir en los pecados, con todos los pecados que uno cometió a cuestas, morir e ir al infierno, a esperar en tormento con todos los pecados a cuestas, para ir a rendirlos en el juicio ante el gran trono blanco. Esperar en el infierno en tormentos, el juicio. Y en este juicio tendrán que pagar por sus pecados como se pagan los pecados, con la muerte del alma, el desamparo eterno. Y nosotros seremos los testigos de todos aquellos que les predicamos. El Señor en el juicio, siempre en un juicio tienen que haber testigos, nos preguntará a los salvados: ¿le testificaste a Él de que yo había muerto por los pecados de Él y le había dado vida eterna a su alma? Y yo diré: sí, Señor, yo le prediqué a esa persona. ¿Le predicaste a esta persona? Sí, Señor, yo le prediqué, me encontré en la calle con Él, en la empresa, en el trabajo, le prediqué cuando estaba en el edificio, subiendo por la escalera, en el ascensor, en el piso, le prediqué cuando yo estaba en el colegio, le prediqué a Él, y Él enmudecerá, y será el lloro y crujir de dientes. Nosotros somos testigos de Dios, en contra de toda aquella persona que no cree a Cristo. Cristo ha dicho: el que en Él cree, respecto a sí mismo está hablando Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condena ahora, no los pecados. Inicialmente, antes de que Cristo viniese al mundo a morir por nuestros pecados, los pecados se condenaban con la muerte del alma, y tenían que estar los que estaban en el pacto con Dios, en la ley del antiguo pacto, tenían que estar ofreciendo corderos, continuamente, ofreciendo corderos, en sustitución de sus almas. Cada vez que se infringía la ley de los mandamientos, tenían que acudir a la ley de la expiación que decía que había que ofrecer un cordero para que sobre el cordero le fuesen cargados los pecados que había cometido el infractor a la ley de los mandamientos. Eso es pecar, infringir la ley de los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Cuando los corderos tenían los pecados de que había infringido la ley, la sentencia, el acta de los decretos se aplicaba sobre el cordero. El cordero moría en vez del alma del infractor. Y así era salvado continuamente el alma. Era el continuo sacrificio. Pero dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, el Padre ofrendando a su Hijo. El Padre hizo una ofrenda en propiciación por nuestros pecados. Esa ofrenda fue su Hijo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, todos los pecados cargados al cuerpo de Cristo en la cruz, todos los pecados de toda la humanidad, de generación en generación, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, incluyendo todos los suyos, incluyendo todos los míos, los de sus hijos, sus nietos, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, todos, hasta Adán, y hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, cargados en Cristo, remitidos a Él, no hay más ofrendas por el pecado. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados, ha dicho Dios, de vuestros pecados y vuestras transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No tienes que dejar la tibieza para que tu alma no sea condenada a la muerte. No tienes que perseverar para que tu alma no sea condenada a la muerte. No tienes que guardar santidad para que tu alma no sea condenada a la muerte. Tienes que creer lo que ya Cristo hizo por ti. Él fue condenado a la muerte por tus pecados y Él murió en vez de ti por los pecados de ti. Y lo tienes que creer con todo el alma para que sea sumergido el Espíritu de Cristo dentro de ti. Cristo dijo en Marcos 16, versículos 15 al 16, estando a punto de ascender a los cielos, le dijo a sus creyentes: id, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea en el Evangelio, primer requisito, y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Ahí están los dos requisitos. El que creyere en el Evangelio y, como resultado de haber creído con fe, haber añadido fe a su creer, yo sumergiere al Espíritu de Cristo dentro de él, fuere bautizado con el Espíritu Santo, ese será salvo, y el que no, será condenado. Así que no sacas nada con creer sin fe. Tienes que creer con todo tu corazón, con fe, para poder entrar a la salvación, para que el Espíritu Santo sea sumergido en ti. En Él, en Cristo, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio,
el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado su cuerpo y que su cuerpo ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Él fue condenado a la muerte de su alma, para que nuestras almas jamás fuesen condenadas a la muerte por ningún pecado que cometamos en toda nuestra vida. Porque todos los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida ya le fueron cargados hace 2000 años a Cristo en la cruz del Calvario. Él los asumió y Él los pagó como se pagan los pecados, con la muerte del alma. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. ¿Ha creído en el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados suyos, por los pecados míos, por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de mí, murió por los pecados de nosotros, de nuestras almas, que el alma de Cristo experimentó el desamparo, la muerte, en vez de nuestras almas, para que nuestras almas no entraran nunca en muerte, porque si nuestras almas aquí, al morir, entran en muerte, no podemos volver a la vida nuestras almas. Entraremos en muerte eterna, desamparo eterno, lago de fuego. Si usted cree que Cristo murió por los pecados de usted, usted entrará por esta puerta. Y cuando muere usted, no irá al desamparo eterno, como estas almas. Irá a la vida eterna. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sabe con certeza dónde va después de morir? ¿Tiene total certeza que le espera la vida eterna por lo que Cristo hizo por usted? Que usted no sepa dónde va después de morir es lo único que lo condena ahora, no sus pecados. Que usted no sepa con certeza dónde va después de morir. Prueba suficiente de imputarle a usted que no ha creído que Cristo ya le salvó. Porque ya Cristo nos salvó el alma de tener que nosotros morir por nuestros pecados. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Yo que estoy aquí, que soy un pecador degenerado, inmoral, cochino, asqueroso, fornicario, inmundo. Ese soy yo. Me presento. Me presento, soy Ulises Astudillo, un degenerado, un inmoral, con mente corrompida, con mente cochina, con vicios. Soy una persona asquerosamente pecadora. Ese soy yo. Que toda la gloria sea para mi Cristo, porque Él ha sustituido a este inmundo y perverso pecador que pecará contra Dios hasta que se muera en la cruz. Ahí Cristo tomó todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, sabiéndolo con su omnisciencia el Señor. Él sabía cuándo yo iba a nacer. Supo toda mi vida. Yo tengo aquí una edad. El Señor sabe toda mi vida hasta que me muera, o hasta cuando Cristo me venga a buscar. Lo sabe todos los pecados que yo jamás podré evitar cometerlos. Jamás los podré evitar cometer. Los supo todos. Uno de ellos me condenaba a mi alma a la muerte. Para asegurarse Cristo de que ninguno de esos pecados que yo cometeré hasta que me muera, los tuviese que pagar con la muerte de mi alma, Cristo se aseguró de dejarse cargar en su cuerpo con los pecados que yo los cometeré hasta que me muera, para darle completa salvación a mi alma, inimputabilidad penal, vida eterna, incondenabilidad. Por eso que yo creo que al morir 100% voy al cielo, porque Cristo murió por los pecados míos. En 1 Juan 5:3 el apóstol Juan escribe a los creyentes con fe en el Evangelio, fe en Cristo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sabe usted que tiene vida eterna? ¿Que cuando muera va al cielo por lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O usted cree que va al cielo por lo que usted hace o deja de hacer? Si usted cree que usted va al cielo por lo que usted hace o deja de hacer, va al infierno. Porque eso será prueba para decirle a usted que usted está dependiendo de usted. Al estar dependiendo de usted, se está comprobando que usted no creyó que Cristo lo salvó y le dio vida eterna. Porque estará dependiendo de usted. En Lucas 13:24 el Señor habla de la gente religiosa. Y les advierte a todos los israelitas: esforzados a entrar por la puerta estrecha, israelitas. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pregunta, ¿por qué estas personas están procurando entrar? La respuesta es porque no han entrado. Pregunta, ¿por qué no han entrado ellos? Respuesta, porque no han creído con fe. A ellos, Hebreos 4:1-3 dice, a ellos no les aprovechó el oír el Evangelio. No les aprovechó el oír que Cristo murió por los pecados de nosotros. No les aprovechó oír que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que así nos salvó el alma, nos dio vida eterna, nos dio vida eterna. Si pecamos, nunca más condenados, porque Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. A ellos no les aprovechó el oír el Evangelio, por no ir acompañados de fe, en los que lo oyeron. Mas nosotros los que creímos, entramos. Ellos creyeron pero sin fe. No, si yo creo que Cristo me salvó. No, pero si soy tibio, entonces no.
No, si yo he creído que Cristo me salvó en la cruz cuando murió por mis pecados, pero si yo no persevero, entonces no. No, si yo he creído que Cristo murió por mis pecados en la cruz y me salvó, yo he creído en el Evangelio, pero si yo soy tibio, entonces no. Si no guardo santidad, entonces no. O sea, tengo que seguir haciendo, tengo que dejar la tibieza, aparte que dice que Cristo que me dio vida eterna, si yo no dejo la tibieza, entonces me voy al infierno. Es mentiroso Cristo, no me dio vida eterna. ¿Eso es lo que dice usted? Que usted no crea con certeza, lo hará estar dependiendo de usted, lo convertirá en un religioso. No importa que usted diga que Cristo lo salvó, en lo profundo de su corazón, usted no tendrá certeza de lo que le espera después de morir. Para usted tener algún tipo de certeza, estará dependiendo de usted, de dejar la tibieza, dejar el pecado, perseverar, guardar santidad. Estará dependiendo en el hacer y dejar de hacer. Estará dependiendo de las obras de la ley. Estará bajo maldición. Porque la ley de los mandamientos fue dada para el conocimiento del pecado y para guiar al alma pecadora por haber pecado contra Dios, condenada a la muerte, a Cristo. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley, para que usted sepa que es un pecador. Es como un espejo de su mal haber. Y también para guiar al alma pecadora condenada a la muerte por haber pecado, a Cristo. Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Si usted está dependiendo de las obras de la ley para ser salvo, está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Usted está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley? ¿De no pecar? ¿De eso está dependiendo? Santiago, capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Por eso que en Gálatas 3, versículos 10 y 11 dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El injusto declarado por Dios justo solamente por la fe en lo que Cristo ya consumó en la cruz. Cuando yo creo con todo mi corazón que Cristo, cuando en vez de mí murió por los pecados de mí, le dio la vida eterna a mi alma, que por más que yo cometa pecados, voy al cielo al morir, por más que yo sea un tibio, al morir voy al cielo, por más que no persevere, al morir voy al cielo, por más que no guarde santidad, al morir voy al cielo, vida eterna. Eso es lo que Dios pide, que yo crea con todo mi corazón, con toda mi alma, que ya Cristo cuando dijo consumado es, le dio la vida eterna a mi alma. Y vida eterna es vida eterna, vida para siempre. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Si usted no cree que Cristo murió por los pecados de usted y así le dio vida eterna a su alma, entonces usted morirá por los pecados de usted. Juan 8:24. Advertencia de Cristo a los que no creen en la poderosa y tan grande salvación consumada en la cruz del Calvario. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, vuestro Salvador de vuestras almas, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Morir en los pecados significa morir con todos los pecados a cuestas, ir al infierno a esperar en tormentos y rendirlos aquí en el juicio ante el gran trono blanco. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Juicio ante el gran trono blanco. Y vi un grande trono blanco, y al que estaba sentado, del rostro de él, huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritos en ellos, en los libros, conforme a las obras de ellos. Y dio el mar los muertos que había en ellos. La muerte, y dio el mar los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades dieron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, y fueron cada uno juzgados conforme a las obras de ellos. Qué terrible que un ser humano sea juzgado por sus obras, ante el santísimo Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y si alguno no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. A pesar de que el ser humano se encuentra muerto espiritualmente por haber pecado, su nombre todavía está escrito en el libro de la vida, porque Dios lo está esperando. Porque el nombre del libro de la vida se borra una sola vez. Una vez borrado, no se vuelve a anotar el nombre del libro de la vida. El ser humano murió espiritualmente y permanece así. No se arrepiente, no cambia su forma de autopercibirse, porque está muerto espiritualmente por el pecado y su alma es condenada a la muerte. Él no se quiere autopercibir así,
no se quiere arrepentir. Le fue quitada la vida a su espíritu, murió espiritualmente por haber pecado, aquí le es quitada la vida al cuerpo, muere físicamente, y aquí le será quitada la vida al alma. En cambio, el salvado muere espiritualmente, su nombre se mantiene inscrito en el libro de la vida, está muerto espiritualmente. Un día él se arrepiente, se autopercibe espiritualmente muerto y con su alma condenada a la muerte por haber pecado, que va a pecar hasta que se muera, lo reconoce, y cree con fe en lo que Cristo hizo en la cruz, nos salvó el alma, murió por los pecados de nuestras almas, por todos los pecados, lo cree con fe, Dios lo toma y lo hace entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida, pasa de muerte a vida. Y aquí es sumergido el Espíritu Santo, por haber oído el verdadero evangelio y haberlo creído con fe. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Bautismo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es el lazar de nuestra herencia hasta la redención de las posesiones queridas. Eso está en Efesios 1, versículos 13 y 14. Bautismo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, nos salva del infierno, pero sin ser quitada las inmundicias de la carne. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo nueva criatura es. Porque antes estaba muerto espiritualmente, ha sido hecho nacido de nuevo su espíritu. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, porque su alma estaba condenada a la muerte, pero ahora está judicialmente con vida eterna, sin ser quitada las inmundicias de la carne. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin ser quitadas las inmundicias de la carne. Primera Pedro 3:21. Entonces, la condena a la muerte del alma ahora no es por cometer pecado, no, porque yo soy un pecador. Y yo cometo pecado todos los días, no queriendo hacerlo, pero lamentablemente con humillación y vergüenza lo digo. No es por pecar, sino por no creer que cuando Cristo, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por causa de los pecados de nosotros, que le fueron imputados a Él por amor infinito a nuestras almas, Cristo se lo dejó cargar en su cuerpo los pecados de nuestras almas, y que cuando murió, por los pecados de nosotros, nos salvó nuestras almas de la muerte, por no creer. O por no creerlo con fe, que es otra manera de no creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. El que no creyere en lo que dijo Cristo. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. En Juan 3:18, Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. No tener certeza en Cristo respecto a dónde usted va después de morir. Porque Cristo no vino a salvar nuestras almas muriendo por nuestros pecados para que usted no sepa con certeza dónde va después de morir. El que usted no tenga certeza dónde va después de morir se debe a su incredulidad o a su creer, pero sin fe. Que es otra manera de no creer. Creer exento de fe. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahora, el juicio ante el gran trono blanco. Esto es un juicio espantoso y horroroso, donde la ira de Dios estará sobre ellos. Y tendrán que rendir cuenta penalmente por cada pecado, porque no creyeron que Cristo murió por sus pecados, entonces ellos morirán por sus pecados. Muerte del alma. Juan 5:24, asegurándole al Señor 2 veces. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y crea al que me envió, yo le doy vida eterna, y esta vida está en mi Hijo. Primera Juan 5, del 10 al 12. Por lo tanto, tiene vida eterna al creer al Hijo y al creer al Padre. Tiene vida eterna y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. ¿Ha creído que Cristo murió por los pecados de usted? ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? Si usted me pregunta a mí, mi nombre es Ulises, el depravado, asqueroso, cochino, pecador, mentiroso, vanidoso Ulises. Ese soy yo, me presento. Soy un degenerado pecador, inmundo. Más pecador que usted, mucho más pecador que usted. Se lo aseguro. Yo soy mucho más pecador que usted. Viera los pensamientos cochinos y torcidos que tengo a diario. Viera las inmundicias de mi carne en mí. Viera mis mentiras, mis abominaciones. Viera lo que yo soy. Soy degenerado, inmoral, inmundo y asqueroso pecador. Mi Dios lo sabe. No le puedo mentir en la presencia de Dios. Sustituido judicialmente por Cristo en la cruz del Calvario. Con seguridad de que al morir voy al cielo por Cristo. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. No que yo era y ahora ya no soy más pecador. De los cuales yo soy en presente continuo. Yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. El apóstol Pablo, él está diciendo yo soy presente continuo. No que yo era, que antes de ser cristiano yo era pecador, pero ahora ya no peco más. No, yo soy el primero de los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Entonces me presento, ese soy yo, un pecador,
el peor de los pecadores. La única virtud mía, yo he creído en la sustitución de mi alma, ocurrida en la cruz del Calvario hace 2000 años por Cristo en la cruz del Calvario. He creído en el Evangelio. Y por eso tengo seguridad que al morir voy al cielo. Porque Cristo en vez de mí murió por todos los pecados de mí que yo cometeré hasta que me muera. Porque yo me he arrepentido, he reconocido que seré un pecador hasta que me muera. 2 preguntas al cierre. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir físicamente? ¿Dónde irá a parar su alma? ¿O anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir? Juan 12:35. Cristo, al final del versículo 35, advirtiendo, diciendo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe usted dónde va después que se muera? Juan 12:46, Cristo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que permanezca así, sin tener certeza de lo que le espera después de morir, va al infierno. Porque eso será prueba suficiente para inculparle a él que no ha creído con fe que cuando Cristo murió por los pecados de él, le dio la vida eterna. Porque yo he creído que Cristo murió por los pecados de mí, sé que tengo vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis con fe, con toda el alma, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. En cambio, ellos no saben a dónde van después de morir. Van al infierno. Morirán en sus pecados porque no creyeron que Cristo murió por los pecados de ellos. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Quiere hacer efectiva la vida eterna para su alma ahora mismo? Dígale a Dios, mi Dios, sé que soy un pecador, una pecadora, una mujer cochina y asquerosa, Señor. Malos pensamientos, he hablado mal de mi prójimo, tengo malos pensamientos, peco por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo, peco de diferentes maneras, Señor. Sé que mi alma quedó condenada a la muerte por haber pecado, Señor, porque usted dijo, el alma que pecare esa morirá. Sé que mi espíritu murió porque no sé a dónde voy después de morir. ¿Qué va a pasar con mi alma cuando me muera? ¿Dónde iré después de morir? Ando en tinieblas, Señor. Me arrepiento, me reconozco, sí. Cambio radicalmente mi manera de autopercibirme, porque antes no me autopercibía así, Señor, pero ahora cambié mi forma de autopercibirme. Ahora entiendo que el pecado es gravísimo. El pecado condena el alma a la muerte, y mis pecados han condenado a mi alma a la muerte, han condenado mi alma a la muerte. Sé que voy marchando al infierno. Me veo condenada con mi alma a la muerte, Señor. Sé que estoy muerto espiritualmente, muerto porque no sé a dónde voy, no entiendo la Biblia, estoy en oscuridad. Sé que pecaré contra usted hasta que me muera, Señor, lo reconozco. Cambio radicalmente mi forma de autopercibirme moralmente, espiritualmente y judicialmente, con mi alma condenada a la muerte. Pero creo con fe, me arrepiento y creo en el Evangelio, creo que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mi alma, que mi alma lo cometerá toda mi vida terrenal hasta que mi cuerpo muera, y así me dejó incondenable, porque si Él murió por mis pecados, yo no moriré por los pecados míos, porque Cristo murió por los pecados míos. Creo que Cristo murió por los pecados míos, Señor. Creo en el Evangelio sin dudarlo con todo mi corazón. Si usted hace eso, si usted se arrepiente y cree en el Evangelio, si usted reconoce que será una pecadora hasta que se muera, y cree que Cristo le sustituyó su alma, se arrepiente y cree que Cristo murió por los pecados de usted, con todo su corazón, creyendo que usted jamás morirá por los pecados suyos, porque Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, y así le dio vida eterna a su alma, la dejó incondenable con vida eterna, entonces Dios sumergirá el Espíritu Santo dentro de usted. Tendrá el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si Cristo sumerge el Espíritu de Cristo dentro de usted, usted tendrá el Espíritu de Cristo, será de él. Y al venir el Señor, usted será una virgen con aceite, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Entrará a las bodas con el Señor. Al venir Cristo a buscar a su iglesia. O si se muere, irá al cielo con el Señor. Tendrá certeza absoluta de que lo que le espera es la vida eterna. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Fe es lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz. En Romanos 8:9 dice, al final del versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Romanos 8:14 dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu mismo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, que ha sido sumergido dentro del verdadero salvado, da testimonio a nuestro espíritu nacido de nuevo de que somos hijos de Dios. Seguridad de ser salvo, de que somos hijos de Dios. Vida eterna. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va? ¿O anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir?
Cristo no vino a morir por los pecados de usted, para darle vida eterna al alma de usted, para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa con certeza dónde va después de morir se debe a su falta de fe en el Evangelio, y eso lo condena, no sus pecados. Dígale a Dios, mi Dios, creo que Cristo en vez de mí murió por los pecados míos, y así me salvó, me dio vida eterna. Sé que voy al cielo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo es mi salvador del infierno. Cristo es el salvador del infierno. Cristo es mi salvador del infierno. Cuando yo me muera me voy al cielo y no al infierno, porque Cristo me salvó en la cruz cuando murió por mis pecados. Dígaselo. Y al decírselo usted al Señor, el Señor sumergirá el Espíritu Santo dentro de usted y usted tendrá vida eterna. Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. El evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Crea que Cristo murió por los pecados de usted, crea en el Evangelio, y será salvo de toda condena debido a sus pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Que Dios a usted le conceda que usted se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que está cautivo todavía a voluntad de Él.